could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. ¿Cómo les va? Muy buen sábado para todos, bienvenidos, como siempre, aquí el encuentro en Identidad, el programa de todos los docentes privados de Córdoba, de la familia, que por supuesto está en casa, con ganas de charlar, de dialogar un ratito, y hoy con un tema muy especial, porque vamos a hablar justamente de eutanasia, vamos a hablar del derecho a morir, vamos a hablar de personas que están en un estado de sufrimiento muy grande y que quieren terminar con su vida. ¿En qué proceso estamos en la ley aquí en nuestro país? Y para ello me voy al encuentro con los invitados de hoy. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a los tres por estar aquí, por este encuentro. Los voy a presentar. Está con nosotros Milagro Oliva, que es odontóloga, que es la hermana de Alfonso Oliva. Muchos recordarán el caso de él. Sí. De todas maneras vamos a charlar un poquito ahora. También nos acompaña el doctor Carlos Soriano, que es especialista en emergentología y es especialista en bioética. Gracias también por estar. Gracias. Y nos acompaña la psicóloga Beatriz Gutiérrez, que es ex coordinadora del Comité de Bioética del Hospital Nacional de Clínicas. Digo, bueno, hablar de este tema es un tema difícil, ¿no?, de abordar, pesado, hay mucha desinformación también al respecto y es difícil hablar de la muerte en sí. Digo, para ponernos en tema a todos y pensando en la historia de Alfonso Milagros, Sí. ¿Cómo fue el proceso de él desde los 31 a los 37? ¿Qué es lo que vivió? Un calvario vivió, un calvario. Era normal, vivía como cualquier persona normal y de un momento a otro yo le empecé a sentir la voz mal, pero él le llamó la atención unos calambres que tenía en la mano. Anteriormente a eso él se había caído yendo a comprar una coca, después jugar al fútbol, y como estaba con los botines pensaba que algo, que fue porque el piso estaba medio mojado, se resbala por eso. Después dan que no, que ese golpe fue por la enfermedad ya que estaba empezando a cursar. Y bueno, después él se cae, nos comunica todo, yo le digo que él se vaya a hacer ver, me dice que no pasó nada, se abre un poquito. De hecho él tuvo la marca después y pasó. En diciembre de ese año yo le siento la voz ya bastante mal y le digo, Alfon, ¿te está pasando algo en la voz? Fíjate, no. Y claro, después yo me doy cuenta de que como él se escucha constantemente con su voz, lo tomó normal. Pero no era normal para mí porque yo no vivía, él vivía solo, yo también vivía sola, entonces yo me daba cuenta que la voz de mi hermano algo le pasaba. Se lo reiteré otra vez más. Y ahí se empezó a asustar cuando él siente un calambres en la mano, que se fue a Bariloche de viaje con unos amigos. Se vuelve de ese viaje una semana antes. Por el miedo, por el calambre que tenía en las manos, se le ponía la mano en garra, lo que se le llama, como el inicio de esa enfermedad. Y se fue a un kinesiólogo, y el kinesiólogo lo derivó directamente a un neurólogo. Y ahí fue que empezaron a hacer un solo estudio y le dio la esclerosis lateral amiotrófica. Claro, ahí tuvo el diagnóstico, digamos, y a partir de allí la enfermedad fue avanzando abruptamente. A pasos galopantes, porque tuvo él con 5 años con esa enfermedad, pero él estuvo 1 año solo al paso de caminar a no caminar y no hablar más. O sea que digamos que tuvo 4 años, él ya inválido totalmente y sin poder hablar. Y sin poder hablar, leía que solo podía mover los ojos. Sí. En el último momento. Últimos 4 años de la enfermedad, o sea, los 4 años de la enfermedad la pasó así él. Bueno, y él llega a un pedido muy importante, doctor, ¿no? Él hace una reflexión muy grande, me parece, y
¿Cómo fue ese momento, digo, del pedido de Alfonso? Sí, cuando yo lo conozco a Alfonso y a su familia, bueno, él estaba, como dice Milagros, solamente podía mover sus ojos. Él me llama en forma muy altruista. Él había escrito una carta para su abogada que me la hace leer, que él en realidad estaba viviendo una vida indigna, que era, como dice Milagros, un calvario para él, no podía moverse. Para que vos tengas una idea, él pestañeaba en la computadora mirando la H, después miraba la O, la pestañeaba la L y a los 15 segundos te decía hola. O sea, y estaba alimentado por una sonda que le iba directamente al estómago. Es un calvario realmente, ¿no? Esta es una enfermedad que provoca, es neurodegenerativa, provoca así la parálisis progresiva de todo tu cuerpo hasta que finalmente es mortal. Y él no pedía la eutanasia para sí mismo, porque estaba viviendo una vida que realmente era indigna de ser vivida, sino él sabía que no iba a poder salir, pero él en forma altruista dijo, bueno, yo quiero, doctor, que usted me prometa que va a hacer todo lo posible para que en el país se debata esto y se trate. Y estamos simplemente cumpliendo la promesa de Alfonso. Llevando la que voz. que nos la debe voz estar de mirando. Alfonso. Digo, Sí, y lo importante de esto, ¿no? A mí me parece que ella decía el calvario que vivió Alfonso, lo vivió toda la familia y el equipo que lo asistía también, ¿no? Nosotros generalmente, yo soy psico-oncóloga fundamentalmente y bueno, he trabajado bastante en bioética y yo digo que tenemos que verlo como una unidad de tratamiento, ¿no? Porque el sufrimiento no es solamente del que está enfermo, sino del entorno vincular significativo, digamos, ¿no? Sí. Lo que lo rodea, porque es terrible, ¿no? Es acompañar a alguien que está con un sufrimiento muy inmenso y que deteriora hasta los vínculos del mismo grupo familiar o del entorno, ¿no? Que empiezan a surgir crisis que uno ni se imagina, ¿no? Que a veces en la familia se dan, ¿no? ¿Cómo se vive, digo, en primera persona cuando el protagonista de la muerte no quiere salvarse, sino quiere encontrarse con la muerte? Digo, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se lo acompaña a una persona? Sí, desde la psicología el acompañamiento es complejo, porque es casi permanente, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Que nos dedicamos a eso, a los cuidados paliativos, que hablábamos antes con Pecas de los cuidados paliativos, ¿no? Esto de que no excluye el cuidado paliativo la eutanasia, para nada, ¿no? Exacto. Sino que Exacto. se llega a eso cuando ya hay un agotamiento y que el paciente realmente lo desea, que ojalá pueda darse la ley, ¿no? Porque es realmente para apoyarlo. ¿Cuánto ¿no? falta, digo, para la ley? ¿Cómo está? Falta muy poquito, la ley ya está prácticamente redactada, le faltan unos pequeños detalles y hay que encontrar el momento político, viste que no se puede poner una ley sobre tablas en cualquier momento, pero ya está, se han hecho varias correcciones, se ha ido mejorando, se ha trabajado durante más de un año con la diputada Esteves y todos sus asesores, y bueno, nos iban mandando las cosas, reviendo bibliografía, etcétera, etcétera. Y como dice la doctora acá, no excluye el tema de cuidados paliativos, ¿no? Y ese, ya no hay más nada que hacer, ya no hay más nada que tratar en un paciente de este, pero hay mucho por hacer, ¿no? Y nosotros estamos queriendo que justamente se cumpla con un derecho que es lo más caro a la dignidad del ser humano, derecho a vivir dignamente, pero también derecho, aparte de la vida que es la muerte, de también morir dignamente. Callahan decía que uno de los fines de la medicina es velar por una muerte en paz, cosa que a veces no lo estudiamos en los libros, eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. Y hoy en Argentina, digo, ¿qué tenemos? A nivel legal tenemos la ley de muerte asistida. Tenemos la 26.742, que es la ley de muerte digna. Muerte digna. Que es una modificatoria, no quiero marear a la gente, de la Ley de Derechos de los Pacientes, que salió en el 2009, en el 2012 sale la 26.742, que resumiendo en su artículo 1 dice: todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica con o sin manifestación de causa, inclusive tratamiento de hidratación y nutrición. Claro. Esa ley permite retirar todo tipo de tratamientos,
Pero ¿qué pasa en esos pacientes, como Alfonso u otros, que no tenemos nada que suspender? O que suspendiéndole la alimentación a Alfonso en ese momento, lo íbamos a hacer morir indignamente, de una manera lenta, tortuosa, con más sufrimiento. ¿Qué tenemos para ofrecerle desde el punto de vista de la dignidad y del derecho individual que tiene a decidir su propio cuerpo todas las personas cuando no hiere a un tercero? No tenemos nada en este momento en el país. Totalmente, Sí. ¿no? Qué importante, Milagros. Es sostener una vida que no es vida, es sostener una enfermedad, un sufrimiento, que es algo que es natural de muerte. Y en la familia, digo, ustedes también me imagino que han podido procesar todo este pedido, ¿no? Toda esta reflexión. Sí, nosotros, digo nosotros porque tengo 2 hermanos más, 3 con mi hermana mayor, pero me refiero por mis 2 hermanos más, que fue a nosotros 3 los que nos juntó y nos pidió que lo apoyáramos en este tema de la eutanasia, que la iba a pedir. Iba a aprovechar el tema del aborto, porque un año antes de fallecer Alfonso empieza con este pedido. Y bueno, nos juntó con mis 2 hermanos varones y nos pidió que lo apoyáramos. Y no fue mucho pensar, era real, o sea, estaba bien, lo que es razonable que una persona pida. Lo que pasa es que tan grande fue mi hermano que pide por los demás y no por él, porque no llegaba, él sabía que no. Y bueno, lo pide para las personas que pasan cualquier tipo de estas enfermedades que están alargando una agonía que es innecesaria. Totalmente. Sí. Un acto Así que- de amor y de grandeza, ¿no? El de Totalmente, Alfonso. grandioso. Sí. Vamos a profundizar un poquito más ahora en eutanasia. Hacemos una pausa. Quédense allí y no se vayan.